Vamos a hablar sobre el concepto de psicopatología, pero antes que nada vamos a hablar un poco de su historia para conocer hasta lo que el día de hoy se ha formado este concepto. Hasta lo que conocemos el día de hoy, de cómo ha llegado hasta nuestros días, es el concepto que ya conocemos de psicopatología. Para entender un poco más lo que encierra, lo que engloba, lo que es la psicopatología, podemos decir que a través de la historia se han tenido tres concepciones, porque tres concepciones del origen de los trastornos mentales. No porque ahora ya se tenga esta ciencia que nos ayuda mucho, no significa que el ser humano no haya observado ya desde un principio este tipo de problemas. Tres concepciones ha tenido a través de la historia: la concepción mágica, la concepción organicista y por último la psicogénica. Cada una de ellas, las tres, siempre han estado en la historia de la humanidad, solo que ha sido una de ellas la que más influye dependiendo de la época que se esté viviendo, dependiendo pues el ambiente que haya, de cómo se esté desarrollando la sociedad en la historia de la humanidad. Por decir, la concepción mágica que busca una explicación sobrenatural, una explicación que se entiende que viene de algo del más allá, el problema de los trastornos mentales en los individuos. Por ejemplo, buscaban, allá estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando también la época que más influyó esta concepción, que es la época de medioevo, donde se creía pues que todos los trastornos mentales que sufría un ser humano era por influencia de espíritus malos, era por influencia de algo que venía de afuera, algo inexplicable, algo sobrenatural. La otra concepción organicista, esta influyó mucho, sobre todo en la época, digamos así, antes de Cristo, más o menos 400 años antes de Cristo, con Hipócrates, el padre de la medicina, que fue el que explicaba que con el desequilibrio de los humores que tenía el ser humano, podían influir para que se produjeran trastornos mentales. Es decir, buscaba las causas físicas, el desequilibrio en los órganos del cuerpo. También esta concepción influyó mucho en la época renacentista, en la época de la Ilustración, en el siglo XV aproximadamente, donde se resaltó más la influencia de los órganos, en el desequilibrio de los órganos, para explicar la cuestión de los trastornos mentales. Por último, la psicogénica, que busca las causas psicológicas. Esta sobre todo influyó más entre el siglo XVIII, siglo XIX y todavía hasta nuestros días, donde ya se empezaron a enfocar objetivamente en las causas psicológicas para explicar los trastornos mentales. Y es así como después aquí ya se estableció el término tal cual lo conocemos de psicopatología. Ya habiendo visto un poco de historia, vamos ahora a concentrarnos en lo que es en sí el concepto. El concepto de psicopatología nos puede ayudar mucho para conocerlo más a profundidad, la definición etimológica. Psicopatología viene de tres palabras griegas: psique, patos y logos. Psique significa alma, patos es enfermedad, dolor o sufrimiento, y logos tratado o estudio. Literalmente traducido a nuestro idioma quedaría como el estudio o tratado de las enfermedades del alma. En la definición del concepto, eh, pues hay diferentes opiniones, hay diferentes perspectivas, enfoques, en lo que pues muchos autores han dado su propia definición. Obviamente algunos pues desde su propia experiencia. Eh, Podemos resaltar la definición de Lemos, que la describe como el estudio sistemático, científico de la etiología, sintomatología y proceso de la conducta normal. Otro autor que tenemos también, de los que me llamaron la atención,
Monedero también, que describe la psicopatología como un principio, como una ciencia positiva que estudia la psique enferma. Y así podemos hablar de varios, pero podemos resaltar que la mayoría de las definiciones coincide en que tienen como objeto común algo siempre, o sea, que buscan algo en el problema de alguna conducta, o sea, buscan algo que es patológico, algo que es anormal, algo que está enfermo, algo que está desviado. Es en lo que se puede decir que coinciden todas las definiciones. La psicopatología, es importante resaltar que tiene relación con la clínica, la psicología clínica y la psiquiatría. Están íntimamente unidas, aunque hay que resaltar que son diferentes las tres, porque buscan un diferente objetivo. La psicología clínica y la psiquiatría se van sobre el paciente. Entonces, esto marca diferencia sobre la psicopatología, que ésta centra su interés sobre la patología. O sea, busca la naturaleza y las causas de ese comportamiento anormal. Y podemos señalar que este concepto encierra cuatro puntos importantes. Primero, podemos decir que estudia la mente o la conducta normal. Sí, se va sobre eso, desde la ciencia, desde lo sistemático. También se puede resaltar que es la base de la psicología clínica y la psiquiatría, ¿verdad? Porque guía la psicopatología, la práctica clínica, y esta se mueve en base a la investigación. Y como ya vimos, ya analizamos, ya describimos lo que es el concepto de psicopatología como la ciencia que estudia, analiza las consecuencias de una conducta normal o patológica, ahora hay que ver la importancia de identificar entre lo normal y lo anormal. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de aquí vamos a saber realmente lo que es patología, o lo que se considera una patología o lo que no. Antes que nada, el término normal viene de una palabra, o sea, el término viene de una palabra norma, que era el nombre de una escuadra, o sea, de una herramienta que usaban antiguamente los carpinteros o los que trabajaban con piedra para formar las piezas que ocupaban de una forma que quedara la superficie uniforme y encajara correctamente una con otra. Entonces, lo que sería normal sería entonces, pues, que viene de norma, que una pieza se acoplara con otra, que embonara bien. Y lo anormal sería lo que no encajara. Anormal, a es el prefijo de negación, normal viene pues de lo que no encaja, de lo que no entra. Y en psicopatología sería lo equivalente a lo que se considera salud o a lo que se considera enfermedad, o mejor dicho, una conducta normal o anormal, o salud o algo patológico. Entonces, normal en patología sería, podríamos decir, como lo ideal, lo adaptado, lo armónico, donde el individuo se identifica en una conducta normal con un ideal social. Y lo anormal, pues sería todo lo contrario, lo que se niega o lo que no encaja, lo que no embona en una conducta que se considera patológica. Ya definiendo los conceptos de normal y anormal, hay que ver, hay que resaltar que es muy importante, demasiado importante, tomar en cuenta el papel de la cultura, de la sociedad, del ambiente que hay en cierto grupo cultural, porque también depende de los usos y costumbres o sea, depende qué será lo que se considera normal y anormal, porque esto pues ya vendría a ser una cuestión de norma social, o sea, depende de los acuerdos sociales, depende del lugar sobre todo y del momento histórico que se esté viviendo. Estos términos son muy relativos, hay que tomar en cuenta que son muy cambiantes. Ahorita se puede decir una cosa, al rato otra.
se da mucha relatividad cultural. ¿Por qué? Porque lo que en una parte podría ser en un lugar patológico y en otra pues podría considerarse como algo totalmente normal. Por ejemplo, allá en Nayarit los coras, los huicholes, fuman peyote y peyote pues se considera una droga y ellos la fuman como un ritual, la fuman. Se ve algo como normal. Pero si otro lo hace en otro lado, en otras circunstancias, en otro lugar, pues este se va a considerar como un adicto, ¿verdad? O también, por ejemplo, en la India, ¿verdad? En la India, cuando están comiendo, ellos para disfrutar su comida o demostrar que les ha gustado, eructan muy fuerte y mientras más fuerte sea el eructo, más van a demostrar que les gustó la comida. Pero eso sí lo hacen, por ejemplo, aquí en México, pues va a ser algo que se considera anormal. Entonces, lo que en unas partes podría ser normal, en otras sería anormal. Para esto hay que tomar en cuenta que es importante estudiar siempre al individuo en su conducta desde un contexto social bien analizado. Ya habiendo hablado, analizado sobre la distinción, definición de los conceptos normal y anormal y qué tan importante es resaltar la influencia cultural, la influencia social, viene lo que por naturaleza trae en consecuencia en el ser humano, que es tender al orden, tender a la identificación de las cosas, clasificándolas en diferentes áreas para distinguirlas adecuadamente. Esto le viene al ser humano de forma natural, porque el ser humano empieza a investigar objetivamente y desde la ciencia empieza a sistematizar y a dividir para profundizar un estudio mejor. Y es muy importante este tema, ¿por qué? Porque al clasificar el ser humano puede estudiar de manera más profunda, sobre todo a nivel profesional. ¿Por qué? Porque aquí ya se empieza a dar un lenguaje más preciso, que refuerza la comunicación entre profesionales. También se empiezan a utilizar códigos y los códigos, o sea, un código te puede explicar un problema o te puede explicar una situación de forma más amplia, de forma a la vez amplia, pero sintética. Y también al clasificar algo, el ser humano analiza la causa, la evolución y también, en el caso de las patologías, un tratamiento del trastorno. Y eso puede servir para conocer también lo que pueda venir en un futuro. Lo de la clasificación también nos puede servir, o sea, al conocerla, para profundizar más sobre alguna investigación, obteniendo resultados excelentes que puedan enriquecer. Algunos no están de acuerdo, algunos no están de acuerdo en esto, como por ejemplo Rosenthal no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque él afirma en su experimento realizado, ¿verdad? Realizado en el año de 1973 con un grupo de jóvenes, él se dio cuenta ahí que se corre el riesgo de etiquetar, se corre el riesgo de etiquetar a las personas cuando se clasifican y se les olvida que son personas. El otro extremo es cuando también algunos solamente remiten su estudio a al libro, a la clasificación, a la teoría. Y ahí también se corre el riesgo de olvidarse de la persona, del ser humano. Aquí yo en lo personal, yo creo que debe haber un correcto equilibrio. O sea, tampoco se debe etiquetar, pero tampoco se debe remitir todo estudio de investigación a un libro, ¿verdad? A un libro, nada más. Yo pienso que aquí debe haber un equilibrio entre las dos partes. Sirve tener una clasificación, o sea, tener una base de donde se pueda partir para enriquecer la investigación, pero tampoco olvidarse de la persona, del ser humano. O sea, cuidar de no etiquetar, cuidar de no clasificar así de forma determinante. ¿Por qué? Porque eso puede influir en el modo del trato que se le puede dar a una persona. Así que yo pienso que sí sirve clasificar, es muy importante, pero cuidar nada más de no etiquetar siempre a una persona, porque hay que recordar, como le dijo Rousseau, que no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, hay personas enfermas, es decir, la enfermedad, digámoslo así, o el trastorno se cristaliza en un ser humano y el ser humano es el objeto de estudio al cual se le puede ayudar para mejorar
su conducta, para mejorar su conducta como individuo.